Bienvenidos a Vivir del Entrenamiento Online, el podcast en el que aprenderás a lanzar, escalar y vivir de tu negocio de entrenamiento online, con Alberto RJ y Evaristo Molina. Muy buenas y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Vivir del Entrenamiento Online, en el que vamos a hablar de cómo organizar tu formación como entrenador online. Y es que sin lugar a dudas, esta es una de las cuestiones que más duda y que más incertidumbre le genera a muchos profesionales porque no saben cuál es la forma correcta de hacerlo. Así que en el episodio de hoy y desde nuestra experiencia te vamos a explicar cómo lo haríamos nosotros si empezásemos desde cero. Pero antes de meternos con el episodio me gustaría pedirte algo. Y es que todo este contenido, todo lo que estamos aportando, pues nos gustaría saber tu feedback y conocer pues si te está ayudando, si realmente todo el contenido te está sirviendo para aplicarlo en tu negocio, y la mejor forma de hacerlo es mediante una revisión en iTunes. Por lo tanto, lo que te voy a pedir es que detengas el episodio, que vayas a iTunes, que dejes tu revisión y que nos cuentes qué te parece el podcast, porque eso nos va a ayudar a saber perfectamente si todo este trabajo realmente está mereciendo la pena. Y además tengo que decir algo que es súper importante, y es que dentro de 2-3 semanitas vamos a anunciar una sorpresa, y a todas aquellas personas que hayáis dejado vuestra revisión, estoy convencido de que la sorpresa os va a gustar mucho. Así que nada, lo dejo en el aire, ya lo comentaremos y lo definiremos más en detalle, pero por favor, eso nos ayuda muchísimo y nos gustaría conocer tu opinión. Así que dicho esto, compañero, ¿cómo estamos hoy? Muy buenos días, Evaristo. Muy bien, vamos a tocar un tema un poco controversial, vamos a abrir la caja de Pandora. Y bueno, al final vamos a hacer un pequeño disclaimer, ¿no? Que esto es lo que nosotros os recomendamos en base a nuestra experiencia, nuestros errores. Esto no es una norma tallada en piedra, no es la verdad universal, no es la verdad absoluta. Es lo que nosotros creemos que se debería hacer en base, como decimos, a nuestra experiencia, digamos, tanto de nosotros, digamos, de manera personal, como con los entrenadores que nos encontramos en la academia, para que tengáis pues una formación profesional adecuada, que realmente sea, digamos, legal poder trabajar, pero que además os permita tener esa vida que vosotros queréis, que al final para que todo el mundo, ¿no? Pues digamos, buscamos un trabajo. Así que vamos con esta parte que vamos a dividir en tres aspectos muy importantes, ¿no? Para que sepan, sobre todo, Evaristo, cómo ordenarlos. Creo que una de las cosas más importantes es, sí, la formación está ahí, pero cómo lo ordeno, por dónde empiezo, qué es lo primero, cuál es como el siguiente paso para poder tener como este camino. Sí, o sea, una de las cuestiones que más vemos que nos comentan, sobre todo a través de los comentarios de YouTube, es el tema de cuál es la forma, o sea, qué formación tengo que tener, cómo tengo que organizar esto. Entonces hemos querido hacer un episodio sobre este tema y voy a dejarlo totalmente claro, aparte de lo que has dicho tú, esta es nuestra opinión, es nuestro punto de vista y cómo consideramos nosotros que se harían las cosas. Entendemos perfectamente que haya otras personas y otros profesionales que lo organicen de otra manera, pero en base a nuestro conocimiento y en base a lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años, esta sería para nosotros la forma correcta de hacer las cosas. Y dicho esto, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Cómo tengo que organizar mi formación? Pues bien, para mí hay, como tú has dicho, 3 pasos claros. Entonces lo que voy a hacer es comentar estos pasos y luego, si te parece, ya vamos profundizando sobre cada uno de ellos y por qué lo haríamos así. Entonces, el paso número 1, ¿qué necesitas para poder dedicarte al entrenamiento online? Necesitas formación reglada. Esta formación reglada va a variar dependiendo del país en el que te encuentres. No es lo mismo si nos escuchas desde España que si nos escuchas desde Argentina, desde Panamá, desde Estados Unidos. Entonces es importante saber cuáles son las normas, ¿vale?, a nivel legal que rigen el quién puede ejercer esa profesión, pero necesitas obtener esa formación reglada para comenzar a trabajar. Por ejemplo, en el caso de España, pues necesitas tu título universitario o necesitas tener el ciclo superior o acreditar que tienes una serie de conocimientos relacionados con todo esto del entrenamiento, que es como se hace en algunas comunidades autónomas. Pero como estos son aspectos legales, lo que deberías es de informarte antes de decidir qué formación vas a realizar. Dicho esto, segundo apartado, ¿cuál sería el segundo paso que yo daría en mi formación? Pues bien, ¿qué fue lo que hice yo? Yo lo que hice es, vale, ya tengo mi título universitario, ya soy licenciado en Ciencias del Deporte, y lo segundo que hice es realizar decenas de formaciones técnicas para ser mejor entrenador. Formaciones sobre biomecánica, sobre anatomía, sobre valoración funcional, sobre calidad del movimiento. Es decir, eso fue lo que yo hice. Pero
¿Cuál era el problema que me encontraba? Que es cierto que estaba mejorando un montón mis habilidades técnicas y que yo me encontraba como súper seguro de lo que estaba haciendo, pero no tenía clientes con los que poner en práctica estas habilidades. Por lo tanto, ¿vale? Y después de analizarlo con el tiempo, que como yo digo, se ven mucho más fácil las cosas ahora que ya han pasado como 7 o 8 años de esto, pues lo que yo considero que cualquier profesional debería de hacer es desarrollar todas esas habilidades destinadas a entender cómo funciona un negocio, cómo captar clientes, cómo vender, cómo hacer publicidad, cómo comunicar el valor de nuestro servicio, cómo diferenciarnos. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a permitir trabajar con personas. Y una vez que comiences a trabajar con esas personas, luego en el tercer paso ya podrás decidir en qué te especializas o sobre qué tema profundizas. Pero si no tienes clientes con los que poner en práctica todas estas habilidades, pues obviamente te va a resultar muy complicado. Primero, que tu negocio sea rentable, que puedas vivir de ello y obviamente que tengas los recursos para posteriormente invertir en este tipo de formaciones. Entonces, Alberto, ¿qué opinas tú de estos tres pasos y por qué digamos que están así organizados? Yo opino como tú, pero sé que los oyentes no opinan igual. Entonces Sí, voy sí. a tratar de generar un mapa mental para que tengan una capacidad para decidir en base a cada persona, ¿vale? Yo la primera pregunta que me haría cuando estoy en el punto de, oye, ya tengo pues mi formación reglada para poder trabajar, ahora qué es lo siguiente, ¿no? Yo la pregunta que me hice fue, llegó un día en el que yo veía que tenía pues más formación de la que me hacía falta, nunca es como más formación, pero bueno, tenía un montón de formación, ¿no? Sí, Y sí. decía, vale, pues me considero un buen profesional, soy en el gimnasio el que digamos más gente como que le valora, ¿no? El que más problemas soluciona en cuanto a clientes complejos. Pero tampoco era como el entrenador que más ingresos generaba, tampoco era el que mejor vida tenía. Entonces me planteé, vale, de la gente que entra por la puerta del gimnasio, ¿a cuántos yo no tengo habilidades para poder ayudar? Un triatleta que quería hacer la maratón del sable. Bueno, perfecto, pero es uno de cada 50 clientes y que ni siquiera es un sector que a mí me apasiona. Entonces dice, oye, creo que me hace falta mucho más habilidades emprendedoras, ese modelo de la T que siempre comentamos, que habilidades para ser mejor entrenador, porque con la formación que ya tengo, soy capaz y tengo la habilidad para ayudar a la gente que me está llegando o al 90% de la gente que entra por la puerta del gimnasio. Entonces, en lugar de pensar, yo por ejemplo, yo lo veía como, vale, voy a ver ¿qué podría ser de formación para poder saber más. Voy a ver algún máster en deportes de rendimiento. Y luego decía, ni siquiera me gusta eso mucho, pero yo quiero tener más másters. O sea, para mí mi mentalidad es que si tenía 3 máster, pues iba a poder cobrar más y me iría mejor. Y no tiene por qué ser así, ni fue así, de hecho. Entonces, sobre todo que nos preguntemos, oye, ¿tengo habilidades suficientes para poder trabajar a nivel, digamos, de formación reglada, formación básica, ¿no? Si es que sí, lo siguiente que yo pensaría es, oye, ¿hay entrenadores o por qué hay gente que tiene menos formación que yo y le va mejor que yo? Justamente hace unos días veía un comentario en Facebook de un entrenador que decía, no estamos creando como una burbuja de entrenadores, porque cada vez somos más entrenadores. Dije, pero ¿qué burbuja ni qué burbuja si tenemos 1,7 billones de personas con sobrepeso en el mundo? Si lo que faltan son entrenadores que comuniquen bien el mensaje. O sea, lo que falta son profesionales cualificados que tengan la habilidad y digamos, la formación reglada, como siempre comentamos, luego que sean capaces de comunicarlo bien, porque es que, hostia, si es que el mundo va para el otro lado. Sí, Entonces yo sí. aquí O sí que veo sea, muy claro que el segundo punto es la parte de habilidades comunicativas, como tú dices, estoy el mismo que tú, pero sobre todo que esto a mí me costó mucho entenderlo. Primero, que esto es algo necesario, o sea, yo lo veía como que no era importante, dice, no, no, la gente me tiene que contratar, porque cuando entran por la puerta del gimnasio, en el diploma que hay de todos los entrenadores, el que más títulos tiene soy yo. Entonces la gente tiene que ver eso y venir a mí, a mis pies y decirme, Alberto, ¿cómo te pago? Y eso no ocurría. Ocurría que el entrenador, pues que tenía más habilidades comunicativas o el que a lo mejor tenía más físico o más clientes contentos, pues tenía más clientes que yo. Entonces sí, sí. aquí que entendamos que bueno, que es cierto que hay que ser un gran entrenador y esto siempre lo comentamos, pero que sin habilidades comunicativas va a ser complicado que lo hagas bien. Y por último, ¿vale? Que para poder llegar al tercer punto de pagarnos por los másteres que queremos y cosas así, hace falta dinero. Y si no tenemos clientes, no tenemos un buen, digamos, income, un buen ingreso, digamos, mensual, es que yo, por ejemplo, decía, hostia, me encantaría, yo me flipaba, por ejemplo, todo el tema de los internships que hacía Boyle. Decía, wow, me fliparía, veías los centros, ¿no? Todos los pabellones grandísimos, me fliparía ir ahí. Y decía, ¿cómo diablo me pago eso? Total. Porque ahí yo decía, es que Total. fliparía y en plan, y voy gratis, o sea, no quiero cobrar nada, pero decía, ¿cómo lo pago? Pasas a Estados Unidos, 3 meses allí, creo que eran 6.000 euros o algo así, me parece, y dice, es que no tengo el dinero. Sí, sí. Sí, Así sí. que O sí, sea, hay que darle una vuelta al enfoque
de la formación Sí, o tradicional. sea, yo creo que se queda muy claro nuestro punto de vista de cómo lo organizaríamos y por qué lo organizaríamos así. Y como hemos comentado, esta es nuestra visión desde nuestra experiencia. Seguramente habrá gente pues que no esté de acuerdo y también lo aceptamos. Pero yo sí que quiero dejar una pequeña reflexión de, pues bueno, o sea, cómo yo he ido experimentando todo esto en base a, pues base a los años y en base a cómo he ido analizando la situación. Y para mí hay algo fundamental que tenemos que entender y es la principal habilidad que necesita cualquier profesional, independientemente del sector en el que se encuentre, es la habilidad para captar clientes, ¿vale? O la habilidad para conseguir la atención de las personas y convertir esa atención en ingresos para el negocio. Y me explico. Es decir, si nosotros lo pensásemos, ninguno de nosotros trabajaría para otra empresa, para otro negocio o para otro autónomo si supiésemos que vamos a tener una fuente continua de personas que están interesadas en trabajar con nosotros. Es decir, todos montaríamos nuestro propio negocio o haríamos las cosas a nuestra manera o como a nosotros nos gusta. Sin embargo, y esto es la realidad, como no tenemos esa habilidad, ¿qué hacemos? Tenemos que depender de un tercero para que nos suministre a esos clientes y poder vivir de ellos. Y luego nos quejamos de que es que no cobro lo suficiente, es que no estoy ganando lo que a mí me gustaría o es que la gente no valora mi servicio. La gente sí valora tu servicio. Lo que pasa es que hay otra persona que tiene una habilidad que tú no tienes, pero que podrías desarrollar, porque lo repito, es una habilidad, no es un truco secreto que muy pocas personas saben, sino que es algo que con el tiempo se puede desarrollar, que si lo tuviese, no tendrías que depender de ese tercero para que te dé clientes y por lo tanto tú podrías tener tus propias normas. Entonces, nos guste o no, eso existe, es decir, esa habilidad hay que desarrollarla. Y como hemos dicho, ¿qué es lo primero que necesitas? Tener la formación reglada, tener los conocimientos para ayudar a las personas. Pero una vez que tienes eso y que tienes la base mínima necesaria para comenzar a ayudar a las personas, lo siguiente que tienes que aprender es cómo conseguir clientes. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a dar el dinero. Y sin el dinero, o sea, el resto de decisiones que vas a tomar van a ser... O sea, van a estar siempre influenciadas por ese tema. Y esa es la realidad, nos guste o no. Entonces, una vez que tenemos esto claro, como hemos dicho, ese segundo apartado que yo haría como profesional de desarrollar esa formación en venta, en publicidad, en marketing, en lo que sea, ¿vale? Se puede hacer o sea, lo podemos hacer con la academia, pero lo podemos hacer con cualquier otra empresa. O sea, no quiero decir que lo tengáis que hacer con nosotros, pero si sois profesional y queréis dedicaros a un negocio del tipo que sea, esa habilidad tiene que estar. Y a posteriori, cuando hayáis trabajado con personas, cuando tengáis experiencia, cuando veáis cuáles son vuestras carencias a nivel profesional, de decir, oye, pues debería aprender más sobre este tema, o me gustaría profundizar sobre esto, o trabajar con este tipo de público me encanta, entonces ahí es donde invertiría con el dinero que estoy ganando de mi negocio en decir, oye, voy a mejorar a nivel profesional, voy a mejorar a nivel técnico y voy a ayudar todavía más a mis clientes. Pero hay que iniciar el negocio, porque si no somos personas con mucho conocimiento, pero que no son capaces de monetizar ese conocimiento. Sí, y aquí hay dos cosas muy importantes. La primera, que las has comentado muy buenas, que muchas veces nos llegan entrenadores de chicos, recomendarme formaciones. Y dice, vale, ¿y qué te gusta? ¿Con qué cliente quieres trabajar? No sé, nunca he trabajado con clientes, entonces empieza por ahí, trabaja con clientes, mira con qué, digamos, con qué tipo de cliente sientes más afinidad, con quién tienes más habilidades, con qué crees que hay una carencia para poder, digamos, cubrirla y fórmate en eso. Porque al final hemos creado como una amalgama de formación generalista. Sí, sé de un montón de cosas, yo sé de entrenamiento con cáncer, de hipertenso, no sé qué, y tienes un cliente de cada 150. Pues igual prefiero decir, mira, a lo mejor de eso no sé, pero soy experto en lo otro. Es un poco lo primero. Y lo segundo aquí también que yo sé, ¿vale? Y me pasaba, me lo comenté antes, que la parte esta de captar clientes nos da miedo. Y sé que es mucho más cómodo el decir, oye, voy a un trabajo en el que me dan los clientes, en el que no me preocupo de nada, en el que yo llego por la mañana, trabajo y ya está. Pero aquí siempre vas a depender de un tercero y como hemos visto, pues al final, también lo comentamos en el episodio anterior, depender de un tercero al final también tiene su riesgo. Su riesgo de que pues, pueden dejar de usarte como el entrenador adecuado, pueden reemplazarte, bajarte el sueldo, las horas, lo que sea. Entonces, por más que digamos que esa barrera de entrada a nivel de miedo está de yo ponerme a vender y que la gente que pensara de mí, cuando tienes esa habilidad y eres capaz de gestionarla en tu día a día, dejas de depender de un tercero en gran parte. Entonces, yo sé que al principio esto os cuesta, pero os aseguro, y yo he estado en los dos lugares, también he visto, que no hay color cuando eres tú el que decide sobre lo que haces, ya sea online, presencial. Otra vez, esto no es para digamos, hablaros de la academia online,
el modelo que tú quieras crear es mucho, digamos, te genera más felicidad y más ingresos incluso cuando lo haces por tu cuenta que no para un tercero. Entonces, por más que a priori os parezca que no hace falta de ventas porque el gimnasio provee a los clientes, pensar en el futuro, pensar en vuestro futuro como entrenadores en vuestro negocio. Si queréis depender siempre pues de un jefe, de un tercero, de trabajar los sábados por la tarde, por poner un ejemplo, ¿vale? Y actuar en consecuencia, que bueno, que sé que cuesta, pero creemos que bueno, somos todos grandecitos y tenemos que ver las cosas como, bueno, de la manera más objetiva posible. Sí, o sea, quiero, o sea, como hacer un pequeño resumen, ¿no? De lo que hemos dicho y que se quede esto perfectamente claro. Y es lo que has dicho primero. Esto no es ni para entrenamiento online ni para entrenamiento personal. Esto es para cualquier persona que sale al mercado laboral. El mercado laboral funciona de una forma y si no entendemos cómo funciona el mercado laboral, pues probablemente vamos a depender, como tú estás comentando, de otra persona. Y el problema es que cuando dependemos de otra persona, decimos, es que hemos tenido mala suerte, es que las cosas no van como a mí me gustaría, es que todos estos problemas. Sí, pero ya te estamos diciendo aquí, es decir, si estás escuchando este episodio, ya no vas a poder decir eso porque, o sea, la reflexión sería, oye, ya me han dicho que tengo que tener estabilidad para captar clientes. Ahora veré dónde yo adquiero estabilidad, pero tengo que desarrollarla porque la verdad es que el mercado laboral premia mucho más a las empresas que son capaces de captar clientes que al que tiene mucho conocimiento. ¿Es importante el conocimiento? Por supuesto. ¿Por qué? Porque una vez que captas a esos clientes, hay que darle resultados y esa es la realidad, pero si no tienes la primera habilidad, ¿cómo le vas a dar resultados a esas personas? Así que, bueno, yo creo que el episodio de hoy se ha quedado súper claro. Quiero volver a transmitir que esta es nuestra opinión de cómo nosotros consideramos que se tienen que hacer las cosas. Espero que te haya ayudado a clarificar ese camino. Si tienes dudas, si tienes cuestiones, si tienes preguntas, por favor, si estás viéndonos desde YouTube, puedes dejarlas en los comentarios y te vamos a ayudar. Así que nos vemos el próximo lunes a las 8 en punto de la mañana.